Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Atención, atención, que esta hora en punto, faltan 16 minutos para las 8 de la mañana. Noticia de última hora está ocurriendo en este minuto en la avenida Los Carreras, entre calle Ignacio Serrano y Arturo Prat. Se registraba un accidente de tránsito. En este minuto nos cuenta Cristóbal, están sacando a una persona herida desde uno de los móviles involucrados en este accidente que ha pasado hace muy poco rato. No sabemos las consecuencias, ya tendremos mayores detalles en sabes.cl, pero esto indudablemente va a generar congestión vehicular en esta arteria que regularmente a esta hora tiene una gran afluencia de autos. Otra información de última hora que reporta la comunidad de emergencia ICE Biobío, y es que hay un semáforo que está apagado en la avenida Fresia con Los Carrera, lo que también produce congestión vehicular. Nos mandan incluso un video en donde se ve la dificultad que hay ahí para poder cruzar. Es una calle de alta afluencia que más ratito va a estar llena de automóviles. 15 minutos faltan para las 8 de la mañana. Buena costumbre que tiene su primer entrevistado del día, María José Benavente. Vamos a saludar a Gilberto Aranda, académico de los Institutos de Estudios Internacionales de las Universidades de Chile y Arturo Prat, para ponernos en órbita internacional y ver qué es lo que está pasando en la guerra en Ucrania. Gilberto Aranda, muy buenos días. Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Muy buenos días, Gilberto. Y bueno, la guerra de Rusia en Ucrania aún no termina y por lo tanto, por eso quisimos hablar contigo, porque no debemos perder de vista los acontecimientos que siguen sucediendo respecto al conflicto que, como en toda guerra, tiene externalidades no solo en los territorios donde ocurren, sino que también en su entorno. Una de ellas son las repercusiones económicas, por ejemplo, que inclusive llegan hasta Latinoamérica, pero la consecuencia más devastadora es sin duda la humanitaria, la pérdida de vidas y la crisis de los refugiados. De Ucrania ya han salido más de 3,5 millones de personas y tú, Gilberto, lo relataste en una columna de opinión el día viernes en El Mostrador, lo viviste en carne propia, específicamente ahí desde Hungría. ¿Cuántos refugiados crees, desde tu visión como especialista, se prevé que sigan escapando del país y qué medidas humanitarias ha tomado Europa y otros países para poder contener esta lamentable crisis? Bueno, desde luego lo viví ciertamente como un observador, aún, claro. Desde un país vecino, porque por supuesto las consecuencias más palpables de la guerra son desde la misma Ucrania. En los países vecinos como Polonia, Hungría, Moldavia, Rumanía, etcétera, y Eslovaquia, básicamente lo que están visualizando y experimentando es la llegada de estos más de 3,5 millones de refugiados desde Ucrania. Claramente puede llegar incluso he dicho, hasta 10 millones de personas, lo que constituye un cuarto de la población de Ucrania. Y en la actualidad hay países como Polonia que ya tienen más de 2.200.000 personas radicados temporalmente en dicho país. Sin embargo, no hay que perder de vista que, a pesar que he mencionado a varios de los países vecinos, al final muchos de estos refugiados van a intentar llegar más allá de los países vecinos, van a intentar llegar a aquellos centros de mayor prosperidad como Alemania u Holanda, o incluso de los países más al norte, los países escandinavos, donde ciertamente los niveles de calidad de vida son mayores. Y por supuesto Europa está intentando aportar con un fondo de estabilización para estos refugiados, para de alguna manera hacer frente a lo que significa su presencia. Recientemente hubo una reunión de la OTAN en Bruselas, donde Estados Unidos se ha comprometido fuera de Europa a recibir a 100.000 refugiados, y no hay que extrañarse que incluso si esta cantidad llega a ese número gigantesco que he mencionado, que algunos otros países del mundo, inclusive de Latinoamérica, también van a terminar recibiendo a esta cantidad de refugiados que constituyen parte de lo que es una tragedia humanitaria que está acaeciendo en este país de Europa del Este.
Gilberto, las fotografías que uno ve de estas largas filas de personas que, ancianos, adultos, niños, niñas, mujeres, hombres, van solo con lo puesto. O sea, uno ve que llevan una bolsita, unos bolsos y nada más. Es decir, se fueron con lo puesto literalmente. De acuerdo a la experiencia y a lo que ustedes pueden apreciar, la voluntad de estas personas es irse definitivamente de Ucrania, es decir, asentarse en otro lado y no retornar, o lo hacen simplemente por la necesidad de salvar sus vidas y huir de la guerra, pero con la idea de retornar a su casa, a su país, a su tierra. Sí. Bueno, desde luego, complementar lo que estaba diciendo respecto a que la mayor parte de los refugiados y refugiadas más bien son precisamente mujeres con ancianos y niños, pero son mujeres, ancianas y niñas, una gran cantidad. No hay que olvidar que según la ley marcial que ha impuesto Kiev, los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir de territorio ucraniano porque tendrían que hacerse parte de la movilización general para confrontar a Rusia. Luego, el estado de precariedad en el que salen de Ucrania es absoluto. Van efectivamente con lo opuesto y a lo más con un par de enseres o cuestiones adicionales, pero muy mínimas. Y si tomamos en cuenta la experiencia de 2014, donde hubo un estado de beligerancia, pero en el este, no tan completo en el país, la confrontación pues fue básicamente en el este del país, también hubo una cantidad importante de personas que se desplazó hacia Occidente y que después terminaron regresando. Okay. Hoy, sin embargo, por la profundidad de los ataques, con esto quiero decir que incluso este fin de semana fue tocado Leópolis, una de las ciudades más occidentales de Ucrania, por esa amplitud del ataque, es posible que muchas personas no regresen y se vayan asentando en otros lugares. Por lo tanto, ciertamente estamos hablando de una dinámica un poco distinta a la de 2014. Gilberto, ¿qué rol tiene los organismos de derechos humanos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas y todo su aparataje, ¿verdad?, para poder proteger los derechos humanos, y cómo también eso le llega a Chile? ¿Qué rol puede jugar Chile en este sentido en la crisis humanitaria? Bueno, desde luego las ONGs centradas en el tema de derechos humanos tienen una labor bien relevante en el tema de la denuncia y difusión de aquella denuncia respecto, primero, a lo que está ocurriendo en determinados contextos que van desde lesiones específicas hasta crímenes de guerra. Ahora, la sensibilización que hacen es realmente relevante respecto a los estados para, de alguna manera, demandar a los estados que se comprometan con medidas de recepción de migrantes, lo que recién estábamos hablando. Y en ese sentido, la labor que están realizando en lo que es la Europa occidental y noroccidental y mediterránea respecto a sensibilización del tema y demanda de atención a los migrantes puede llegar a ser bien relevante, y es bien relevante, y como se trata de ONGs que son de carácter transnacional, con filiales en gran parte del mundo, en su momento podrían también tener el mismo papel en el hemisferio americano y por supuesto en América del Sur. Chile en algunas crisis concretas se ha comprometido con cifras que a lo mejor en el total pueden ser no muy relevantes. Exacto, pero que a mí me parece que sí lo son en lo simbólico y en el estar dentro de los países que sean receptores de una cantidad de migrantes. Y en ese sentido, no me extrañaría que en un futuro Chile también hiciera parte de aquello. Sin embargo, como también digo en la columna, nosotros también tenemos en Chile una crisis humanitaria de otro tipo, donde personas no huyen de la guerra, sí de la precariedad en que está su país, y también es importante que Chile dé una respuesta teniendo presente todos los temas de seguridad y otros que se añaden respecto a esa crisis, ¿no? Claro. A veces somos muy reticentes, ¿verdad?, en juzgar esta llegada
de migrantes, ¿verdad? Pero cuando estamos tan lejos desde fuera lo vemos como algo positivo, ¿verdad? Polonia como una gran labor, ¿verdad? Para poder enfrentar esta crisis. Y Gilberto, para terminar, en estos momentos de la guerra, ¿es posible predecir qué es lo que va a ocurrir más que al comienzo, ¿verdad? Al comienzo no se sabía cuáles eran las directrices que iba a tener Putin, ahora hay sanciones económicas, hay medidas de por medio. ¿Cuál va a ser el camino que va a seguir en Rusia y lo que podría también terminar esta guerra? Yo sé que no hay bolita de cristal, pero tal vez se podrían ya con estos antecedentes anticipar algo más. Bueno, desde luego decir que la experiencia que tenemos de sanciones económicas no han sido todas exitosas, aun cuando son sanciones de otro tenor que no han tenido la aceleración respecto de la crisis y guerra en Ucrania. Si tomamos solo el caso de Venezuela, donde han habido un conjunto de sanciones económicas desde 2006 en adelante y de diverso tipo, en una escalada con 2014, 2019, etcétera, la verdad es que no han cumplido sus objetivos de alguna manera de forzar a democratizar al país. Eso no se ha logrado, y en este caso que tenemos una crisis distinta porque estamos en una guerra evidente, la verdad es que han habido un conjunto de sanciones muy rápidas, muy aceleradas y mancomunadas de, si no toda, casi toda Europa. La verdad es que no hay certeza que logre su objetivo, aun cuando está presionando en los aspectos económicos sobre Rusia. Luego, lo que yo puedo decir que, por un lugar, veo que la guerra se está haciendo, hay una respuesta irregular por parte de Ucrania en el sentido de guerra de guerrillas, y esto podría extenderse, y por otro, hay un conjunto de negociaciones directas que van a continuar esta semana en Turquía entre Rusia y Ucrania. Va a mudarse de Bielorrusia, que ha sido, la verdad, un gran socio y aliado de Rusia. Exactamente, y pasa a Turquía, que es un miembro de la OTAN, pero que ha tratado de jugar un papel bastante equidistante en esta crisis, hay que decirlo. Medio neutral. Así es, es que tiene intereses en este momento Turquía compartidos entre la OTAN, de la cual hace parte, y también Rusia, con que han tenido en las últimas décadas un gran acercamiento. Y por lo tanto, se espera que lleguen a algunos acuerdos. Sin embargo, hay que decir que si bien hay convergencia en varias cuestiones, hay dos en las que la delegación ucraniana no está conforme, que es uno, la cuestión del reconocimiento de la adhesión, anexión de Crimea a Rusia, y dos, la independencia del Donbass, su sector oriental. Por lo tanto, yo veo que primero las sanciones se van a extender un tiempo, las negociaciones algo menos, pero también no van a tener éxito inmediato, y por otro lado, es probable que este estado de tipo de guerra irregular también permanezca como una clave de relacionamiento bélico entre estas dos, entre la potencia Rusia y Ucrania, que es ciertamente el estado invadido en este caso. Actualizándonos del conflicto de la guerra en Ucrania con el destacado analista internacional Gilberto Aranda, académico de los Institutos de Estudios Internacionales de las Universidades de Chile y Arturo Prat. Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Buena Costumbre, y que tengas una estupenda semana. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes, y por cierto, saludos a la gente de Concepción. Muchas gracias, Gilberto. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. 3 minutos faltan para las 8 de la mañana. Ahora, para ser más puntuales todavía, 2 minutos faltan para las 8 de la mañana. Cambió justo el relojito. ¿Qué es lo que vendrá en el trending topic de esta mañana de día lunes? Vamos a ver.